Estamos en la sede de La Rioja Rural, o de La Rioja... Estamos en Cáritas de Haro, que es una de las cabeceras de comarca de La Rioja Alta, que es donde se está llevando a cabo el programa, una de las zonas donde se lleva a cabo el programa de animación rural, de animación de Cáritas en el espacio rural. En el mundo rural. Y estamos hablando con Luis Enrique Hernández, es el animador de este proyecto de Cáritas Rural de La Rioja, está casado, tiene 3 hijas, es un laico comprometido de esos que le gusta decir a Francisco que huelen a oveja, ¿no? Efectivamente. ¿Cuánto tiempo llevas en Cáritas? Pues 19 años ya. 19 años ya. 19 años trabajando en este mismo programa, además. O sea, que empezasteis este programa hace tiempo, yo pensé que era más reciente. Sí, empezamos este programa hace tiempo, yo creo que además fue uno de los animadores o de los trabajadores que iniciamos el programa, antes no existía, y por así decirlo casi lo hemos parido y lo hemos alimentado, y ahora quizá después de un tiempo estamos recogiendo ahora los frutos, porque el proceso de animación no es una cosa de la noche a la mañana, no es una cosa puntual que uno hace su cosita y deja ahí su huella, sino que es un proceso de crecimiento personal y de crecimiento comunitario, de las dos cosas. Ahora hablamos en concreto del proyecto. Antes de eso, La Rioja es una comunidad rica. ¿Pero hay pobres también? Sí, La Rioja también. Quizá en relación con quien lo compares, ¿no? Si lo comparas con el resto de España, quizá no sea de las comunidades autónomas pues, más desfavorecidas. Y, por supuesto, si lo comparas con el tercer mundo, por supuesto es una comunidad rica, ¿eh? Pero también hay situaciones concretas de familias, de marginación, de pobreza, de etnia gitana, de inmigrantes, evidentemente, donde la pobreza siempre, en general, pero especialmente ahora con la crisis, se está notando de forma especial, ¿eh? Y situaciones, como decía la cita evangélica, los pobres siempre los vais a tener entre vosotros, y desde luego aquí se nota también la pobreza y la necesidad. ¿Está aumentando con la crisis o habéis tocado fondo en cuanto a necesidades, en cuanto a pobreza, lo que detectáis? En principio no notamos un aumento tampoco excesivo, y la referencia a la cual yo hago uso es los servicios de acogida, donde tenemos los datos y podemos ver las fichas de atención, y sí que notamos en general ha habido un aumento, lógicamente, estos últimos años. Quizá ahora mismo pues, la situación pensamos que se ha podido estabilizar, entre otras cosas porque uno de los grupos pues, más necesitados de estas ayudas y de esta situación y que padecen esta situación de precariedad son el colectivo de inmigrantes, y muchos de ellos han vuelto a sus países, ¿eh? Entonces esto ha servido o ha llevado a que la situación de alguna forma pues, de unos años a otros se estabilice, aunque ha aumentado en relación a lo que atendíamos antes, pero ahora mismo no vemos que vaya aumentando tampoco de forma alarmante o progresiva. Los inmigrantes que retornan, o sea, ese fenómeno se ha parado ya, los que han retornado ya han retornado, y los que se han quedado aquí con todas las consecuencias, o no, o sigue habiendo... Pues sigue habiendo retorno. Hay quien todavía ha podido mantener algún puesto de trabajo, hay quien ha podido mantener pues, alguna prestación, pues, bien sea municipal, bien sea alguna ayuda de emergencia, lo cual ha hecho que estirase un poco esa prolongación de estancia aquí en nuestro país, nuestra comunidad. Las ayudas que Cáritas proporciona, pues evidentemente también ayuda a que uno intente paliar esa situación de necesidad y de crisis que estábamos padeciendo. Pero llega un momento, sobre todo, aquellos colectivos que tienen familia, que tienen hijos, pues que dicen, bueno, hasta aquí hemos llegado, ¿eh? Y bueno, están todavía, hay gente que está volviendo todavía a su país, no creo que... Y entre los pobres están entrando entonces también gente española, digamos, no emigrante, que por las circunstancias pierde el empleo, o me imagino. ¿Cuál es el perfil del español que necesita de vuestros ayudas? Bueno, el perfil sobre todo es el perfil de colectivos marginales, de raza de etnia gitana, personas de otros países, sobre todo inmigrantes. Eso es el colectivo mayoritario. También hay colectivo de gente autóctona de nuestras localidades, de nuestros pueblos. Lo que pasa es que la forma de atenderse a esa necesidad es cualitativamente diferente. El inmigrante viene desprotegido porque no tiene ese colchón que tenemos nosotros los españoles, y sobre todo las personas y las familias de ámbito rural, que son terriblemente acogedoras. Que el problema... ¿Te refieres al colchón de la familia? Claro,
y sobre todo en el ámbito rural, porque incluso pues esto mismo que yo te comento, me hablan de Bilbao, Barcelona y dicen, bueno, pero aquí la familia es distinta, ¿no? Entonces yo veo que también incluso la familia en el ámbito rural en el que yo trabajo es cualitativamente diferente a otros grupos de familias de otras ciudades más grandes. Entonces aquí la acogida, el apoyo mutuo, el respaldo, amortigua mucho esa situación de necesidad, ¿eh? Entonces por eso que te comento, quizá en los colectivos de personas y de familias de las poblaciones autóctonas, pues no se sufre de esta forma tan cruda o tan cruel o tan difícil de sobrellevar como en los colectivos inmigrantes, que están totalmente desprotegidos y que dependen exclusivamente de alguna ayuda económica que alguien les pueda brindar. En los pueblos entonces el colchón de la familia está ayudando, y se nota también la solidaridad de los vecinos, de la gente que está muy cercana porque se conocen mucho, o hay cierta... Por supuesto, un pueblo pequeño, y además recientemente estamos tratando algún que otro caso en esa situación. En cuanto ven una situación de necesidad, en muchos casos, tampoco hay que generalizar, pero en casos que estoy comprobando, el pueblo entero, el panadero no le importa dar una barra de pan a la familia, el grupo de Cáritas brinda ropa incluso de los propios hijos, la trabajadora social se implica y además no cuenta solamente con los servicios municipales, que cada vez son menos, sino cuenta con los servicios de toda la comunidad. Es decir, la forma de atender a los necesitados en un pueblo, desde luego, es una forma solidaria, pero dentro de la raíz de la solidaridad que uno puede descubrir como solidaridad. Eso para vosotros tiene que ser reconfortante, es decir, estáis trabajando en un entorno que al fin y al cabo responde muy bien a vuestra dinámica de actuación, a vuestra cultura, a lo que tratáis de transmitir, a la solidaridad, ¿no? Claro, a mí me parece que es estimulante, porque visto así la solidaridad no es un acto concreto, específico de una campaña de recogida de alimentos, sino que es una actitud de vida. Entonces se demuestra cuando uno es solidario que la fibra interior vibra y que uno responde sin que nadie le organice ni nadie se lo pida, ¿eh? La respuesta solidaria de una localidad, de un pueblo, es una respuesta espontánea, ni siquiera está organizada. Tú necesitas, yo me pongo en contacto con el otro con el otro, yo conozco un amigo que te puede dar respuesta a esto que tú necesitas, y un poco en esa forma. Al final los pobres aquí tienen rostro, ¿no? Y son conocidos, ¿no? Efectivamente, como la ciudad que... efectivamente. Eso, bueno, tengo que ayudar, sí. Efectivamente, esa forma de vivir la solidaridad en la animación rural para mí es una gozada, es un privilegio para mí como animador descubrir esas cosas, y es lo que a mí me crea esperanza respecto a que, bueno, pues esta forma de vida, si se podría ser globalizable, extrapolable a otros sitios, hay esperanza. El ser humano tiene mucho de positivo, mucho más que de negativo, aunque siempre se saca a relucir las cosas negativas. Hay mucha más gente buena que mala en este mundo, por supuesto. ¿Hay esperanza también para ese mundo rural que tiene esos valores? Es decir, siempre decimos, se termina el mundo rural, se termina, todos viejos. Pues es una gran pregunta, es una gran pregunta la que me haces. Pues no lo sé. No lo sé, y sobre todo no lo sé en estos momentos en los cuales hay pendiente una reforma del régimen, de la ley de régimen local, que va a afectar muy seriamente a los pueblos, pues porque aquellos pueblos que no puedan sufragar esos servicios públicos que lógicamente no son rentables, porque lo público no es rentable, pues posiblemente tengan que depender de la administración autonómica, de la administración provincial, y pierdan ellos ya su autonomía como pueblo, e incluso puedan desaparecer como pueblos. Como ayuntamiento. Como ayuntamiento, efectivamente. Entonces, estamos ahí en entredicho. Claro, los pueblos, evidentemente, los pueblos, sobre todo los muy pequeños, que son los que trabajo yo, la mayoría de los pueblos en los que trabajo son de menos de 500 habitantes, no más, quitando las cabeceras de comarca, pues esos tienen la vida más o menos programada, mientras que la gente que está viviendo ahora, que ya son gente en su mayoría mayores, personas mayores, pues en la medida que esta gente permanezca en el pueblo, pues el pueblo continuará. Puede tener un régimen de vida 5 o 10 años, dependiendo de cada localidad, pero la verdad es que, bueno, pues eso está un poco por ver. Porque la gente joven sigue saliendo, sigue marchándose. Claro, la gente... Ha habido quizá una pequeña vuelta, una tímida vuelta, sobre todo en estos momentos de crisis económica, ¿verdad? Cuando uno no encuentra trabajo con la carrera y los estudios que ha realizado, pues incluso alguno ha vuelto al campo, incluso se ha planteado la posibilidad de crear una cooperativa, alguna cosilla. En ese sentido sí que ha
ha habido un resurgimiento un poquito del ámbito rural, quizá con el tema de los inmigrantes, que también pues lo que más dominan ellos son las labores y las actividades de campo. Entonces ha habido pueblos que incluso han recuperado la escuela, porque han venido familias y demás. Pero yo entiendo que eso quizá es un poco anecdótico más que una actitud o una tendencia de futuro. En este momento, pues a algunos pueblos esos comportamientos y esos fenómenos pues ha servido, pero de cara a medio o incluso largo plazo muchos de los pueblos posiblemente tengan a desaparecer o tienden a reorganizarse de otra forma. En cualquier caso, en esos pueblos viven personas y viven gente. Con lo cual, mi actitud como animador es decir, bueno, si esos valores, que además son ancestrales, ¿verdad?, que además pueden servir de referencia a la sociedad entera, incluso a la sociedad urbana, si se pudiesen mantener, mientras haya gente en los pueblos, pues hay que protegerla, hay que animarla, hay que estimularla, hay que tratarla como personas, no por hecho de que sean mayores o que sean pocos, tengan menos derechos que cualquier otra persona. Personas especiales en proceso de extinción. Efectivamente. ¿La Iglesia sigue permaneciendo ahí? La Iglesia Cáritas, que es y la Iglesia evidentemente está ahí, haciendo lo que puede, ciertamente, y creo que sí, creo que estamos ahí. ¿Tenéis Cáritas rurales en todas las parroquias o en...? Pues en todas las parroquias no, pero en las parroquias que tenemos y que podemos tener, porque a veces pues, los pueblos pequeños no dan para muchos grupos, ¿no? Entonces pues hay un grupo, el grupo parroquial, o el grupo que se encarga... Que hace de todo, efectivamente, ¿no? Que hace una pastoral global. Pero de alguna forma sí planteamos que esa acción de la Iglesia pueda llegar a todos los pueblos, incluso los que no tienen Cáritas. Porque los curas sí que están en retroceso, quiero decir, los párrocos están disminuyendo, ya no hay párroco en cada parroquia, ¿no? De momento sí, no en cada parroquia, pero sí que hay parroquias que están atendidos por un párroco de momento. Sí que se está dando ese fenómeno, sobre todo en otras poblaciones quizá de Rioja Baja, donde ya incluso pues, sea algún seglar el que tenga que hacer la celebración dominical. De momento, aunque haya los párrocos ahora mismo pues contemplan 5 o 6 parroquias, que es una barbaridad, me parece que habría que revisar en cuanto a pastoral se refiere esto, porque puede ser servicios religiosos, pero pastoral es otra cosa. Entonces, en cuanto a eso es revisable, y me parece que sí, que debería plantearse de otra forma, pero en este momento sí que la mayoría de los pueblos, por lo menos en Rioja Alta, están atendidos por sacerdotes, por párrocos. ¿Y donde hay un párroco hay una Cáritas parroquial? No necesariamente, no, porque por lo que te he comentado, a veces son pueblos pequeños, a veces por circunstancias distintas, pues no pueden organizarse como grupo de Cáritas, pero se organizan a veces como grupo parroquial, o a lo mejor hay un grupo de movimiento rural. Es decir, hay otra entidad que aglutina la pastoral en esa parroquia, pero tampoco nos podemos poner fronteras y esos límites a estas organizaciones. Estamos todos en lo mismo, ¿me entiendes? Lo importante es que tanto Cáritas como el Consejo Parroquial, como el Grupo Parroquial, como el Movimiento Rural, sepamos entendernos, organizarnos y coordinarnos, porque en el fondo el objetivo es el mismo, llevar la buena noticia del Evangelio a la gente de nuestros pueblos. ¿Con cuántos voluntarios contáis? Bueno, pues funcionáis con voluntarios. Sí, por supuesto, pues es muy variopinto. Vamos a ver, no te podría decir al cómputo global. Yo tengo ahora mismo a mi cargo 18 grupos, 17 y 18 grupos. En cada grupo puede haber un promedio pues de unas 6-10 personas, entre 6 y 10 personas. Pues con ese baremo de personas que... ¿En cuanto a recursos, cómo estáis funcionando? Bueno, los recursos a veces los brinda la propia localidad. Es decir, yo a veces cuando planteamos desde Cáritas Diocesana, bueno, ¿qué actividades podemos llevar a cabo en el ámbito rural? Digo, bueno, esperad un poquito, porque los propios grupos son capaces de generar su propia actividad y su propia respuesta a las necesidades. Y dentro de esa propia respuesta también brindan los recursos para esas. Y muchos de los recursos que a veces estamos agobiados como brindarlos, bueno, pues nacen de la propia comunidad dando respuesta a sus necesidades. O sea, los propios grupos se autogestionan. Sí, pueden gestionar, pueden generar sus contactos y, bueno, recursos y medios. Siempre bien, y hay cosas a las cuales no se llega, porque, por ejemplo, formación, por ejemplo, respaldo técnico, cursos y demás, contamos con inestimable apoyo, lógicamente, de Cáritas Diocesana, donde se le brinda
donde hay un planteamiento de estas necesidades, y Cáritas Diocesana, con los voluntarios también de Cáritas Diocesana, a veces pues son médicos jubilados, incluso gente pues que podría estar tranquilamente en sus casas viviendo pacíficamente y sin embargo están implicados en la necesidad de los más pobres, ¿no? De los proyectos que tenéis en marcha, ¿de cuál te sientes más orgulloso? ¿Cuál es la niña de tus ojos? Bueno, el proyecto en sí es animación. El proyecto en el cual yo no lo cambiaría, y me han ofrecido alguna vez, porque como te digo, llevo 19 años con el tema, y me han ofrecido alguna vez, bueno, pues podría ser bueno también cambiar, es que yo estoy hecho para estar en contacto con la gente. El proyecto es animación. Luego, el proceso de animación genera un montón de actividades, desde apoyo y seguimiento a las personas mayores, atención y acogida a los inmigrantes, al colectivo temporeros, etcétera, ¿no? Hay cantidad de actividades. Pero el programa o proyecto, como decimos, es animación, es decir, el contacto con la realidad sufriente o necesitada del medio rural, ese contacto personal, de piel a piel, de conocer el rostro concreto y ponernos en funcionamiento de forma comunitaria y solidaria para atender esas necesidades. Ese para mí es la niña de mis ojos, ¿eh? Da lo mismo que sean gente más o menos mayor, gente joven, el contacto con la gente, dando respuesta a las necesidades de nuestro entorno. Para mí eso es insustituible por nada. Lo peor de la gente del pueblo es quizás la soledad, porque económicamente yo creo que se van mandeando la gente, pero la soledad, la gente mayor que se queda solo, que sus hijos están fuera ganándose la vida, que están solos, ¿o no? Efectivamente, la pobreza del mundo rural es una pobreza muy, muy curiosa, porque como más o menos hay un patrimonio, la gente tiene tierras que ya se cultivan o no se cultivan, porque ya esto ha venido a menos. Como hay unos ingresos producidos por la inmensa mayoría de la gente del pueblo que son pensionistas mayores, bueno, pues hay unos ingresos y entonces estadísticamente hay patrimonio, hay ingresos, parece ser que la pobreza del medio rural no existe. ¿Por qué? Porque valoramos el medio rural, la pobreza del medio rural como pobreza económica. Desde la perspectiva, como tú bien dices, económica, pues quizá no sea la pobreza más grave, ¿eh? Pero, porque además la forma de vida es humilde y tampoco necesitamos muchos recursos para vivir dignamente. Pero efectivamente hay una pobreza de futuro, hay una pobreza que ya vemos que es muy incierta, ¿no? El futuro de nuestros pueblos. Hay una pobreza de juventud. Nuestros jóvenes, además de que hay pocos, se han ido a trabajar fuera. Hay una pobreza de servicios. Los mayores son los que más necesidades de servicios tienen, más incluso que los jóvenes. Y el ámbito rural pues carece a veces de esa dignidad en los servicios. Hay una pobreza de soledad, hay una pobreza humana, psicológica, de animación, ¿eh? Entonces, es una pobreza que a veces no se contempla como pobreza y no aparece en las estadísticas, con lo cual encima es una pobreza pues olvidada y por eso quizá no atendida en muchos programas municipales y de la administración, no se contempla esa. Y sin embargo desde Cáritas sí, esto lo hemos analizado como pobreza y ahí estamos dando la talla, vamos. Es gozoso dar y me imagino que también recibirás muchas muestras de cariño, muchas muestras de solidaridad, muchas muestras de agradecimiento de la gente del campo, de los pueblos, que suele ser muy agradecida, ¿no? Claro, todo lo que sea relación interpersonal, los pobres nos contaminan, tú bien lo sabes. Entonces, toda esa relación interpersonal nunca te deja indiferente. Estás tocado. Por eso cuando uno se mete en este fregado o que se mete temblando diciendo, Dios mío, ¿dónde me meto? Porque no hay un guión establecido que diga, bueno, ya sé por dónde tengo que ir. Lo hemos tenido en el programa de animación de Cáritas, lo hemos tenido que ir creando día a día, ¿no? Pero resulta que es una gozada porque a veces esas incógnitas, esas dudas que puedas tener, la misma gente a la cual tú, si eres capaz de escuchar y de atender, te dan las propias respuestas que tú necesitas, ¿no? Y yo te puedo decir que entre la gente con la que me reúno y que me junto y con la que trabajo, pues ni siquiera son gente con la que trabajo, son mis amigos, es mi comunidad. A veces yo celebro las fiestas con ellos, me voy de vinos con ellos, pues hacemos excursiones, ¿no? Comparto la vida, efectivamente. Entonces es algo más que un trabajo, es crecer juntos, es vivir comunitariamente, pues como Dios quiere que vivamos. Ya me has dicho antes que la solidaridad está creciendo en época de crisis, y en los pueblos también. Sí, en los pueblos yo creo que siempre ha existido, hay un matiz típico de nuestros pueblos, es la sencillez, la cercanía, el hacer los problemas del otro nuestro, eso ha sido típico de los pueblos. En estos momentos, con las situaciones de necesidad que han ido aumentando, pues evidentemente esa relación de ayuda comunitaria en la inmensa mayoría de los pueblos se da, sobre todo en los pueblos pequeños. ¿Qué te iba a decir? ¿Cómo están viviendo
en los pueblos la llegada del Papa de los pobres, del Papa Francisco? ¿Qué ecos despierta en la gente de los pueblos? Bueno, pues con ilusión, es decir, es una imagen evidentemente nueva. A veces se comenta una frase, pues el Papa ha dicho, salió la televisión y fíjate qué zapatos llevaba. Bueno, pues ese tipo de cosas que a veces pues no es muy reflexiva ni muy profunda, pero la gente está notando que algo puede empezar a cambiar. Entonces esa se está viviendo con ilusión, ¿no? Entonces, incluso pues alguna situación de estricta observancia que hemos recibido de algún sacerdote o de alguna postura de iglesia un poco intransigente, pues cuando vemos al Papa que es más relajado o que al menos lo plantea de otra forma, dice, amigo, pues es que nos ha servido a la gente del pueblo, para alguna persona en concreto, decirle, mira, pues esto no es lo que dice el Papa, pues habrá que aprender, ¿eh? Eso que decías tú de oler a rebaño, ¿no? Pues a oler a abeja, pues bueno, pues hay gente pues más estirada o más distante o más, bueno, pues que a veces pues con el respaldo de esas nuevas actitudes que defiende el Papa Francisco, pues ha servido también a la gente de decir, oye, pues los caminos van por otro lado, ¿no? ¿Eso se está plasmando, se puede plasmar en una cierta revitalización de lo que puede ser el mensaje cristiano? Puede ser para remover conciencias, puede ser para plantear que realmente, por otra parte, que esa iglesia que siempre hemos creído que tiene que ser así, se recupere, porque es que el discurso de estos años atrás pues era un poquito un discurso más duro, más clerical, más teológico, que está bien, pero que decimos, bueno, pero Jesús de Nazaret era otra cosa, ¿eh? Entonces el que alguien recupere, sin desechar lo demás, pero que alguien recupere ya el rostro concreto de Jesús de Nazaret dirigiéndose a los pobres, pues es lo que la gente dice, bueno, pues es que esta forma de entender el Evangelio es la que necesitábamos. El primer Evangelio después doctrina. Equilicua, diría mi abuela. Equilicua, decía, pues sí, que no desechamos lo otro, ni el Benedicto XVI, ni sus teologías, pero que no está mal, pero que es que para vivir el día a día el Evangelio, la buena noticia a los pobres, pues a lo mejor la teología viene en segundo lugar o en tercero, no sabemos. Lo primero tiene que ser el acercamiento a... O sea, que por ese camino ves esperanza. Por ese camino veo esperanza, por ese camino veo a la gente ilusionada, ¿eh? Si bien también tengo que decir que la gente está esperanzada, pero esperando más, ¿eh? Yo también... ¿Qué más están pidiendo en este momento la gente, por ejemplo, de los pueblos? Pues que las cosas cambien. Porque la sensación que hay es que de momento todo sigue igual. Desde luego el discurso, con las últimas exhortaciones, las cartas de Evangelii Gaudium y demás, el tono ha cambiado completamente. No es el discurso de Lumen Dei, este último, es un discurso más cercano, ha cambiado de forma y ha cambiado de fondo. ¿Pero qué piden en concreto? ¿Qué pide un pueblo? ¿Qué pide? ¿Curas más cercanos? Pedirán cosas muy cercanas a ellos, que les llegue, que ese cambio de iglesia se manifieste en cosas muy concretas, ¿no? Claro, por ejemplo, desde el punto de vista de que uno se disfraza o se viste de forma diferente, pues ya no soy del pueblo. ¿Me explico? Desde el punto de vista de que uno todavía sea o reivindique el ser una de las fuerzas vivas del pueblo. De momento es un poco gente que yo sirvo, pero desde que yo no soy de vosotros, ¿me entiendes? Esas actitudes que a veces... La desclericalización que está pidiendo Francisco, ¿no? Pues evidentemente por ahí puede... Curas cercanos, humildes, sencillos, pobres, austeros... Y cercanos a la realidad y a los problemas de la gente, porque a veces vamos con nuestras propias... rollos, por así decirlo, teológicos, ¿verdad? Y queremos casi complicarles la vida a la gente. En vez de escuchar y decir, a ver, ¿qué es lo que vosotros necesitáis del Evangelio para yo ver qué luz puedo aportaros desde el Evangelio a vuestra vida? Resulta que lo que vamos es, sin escuchar a la gente, a ofrecer situaciones y problemas teológicos, que si el aborto, ¿por qué? A veces originamos más conflictos a la gente que esperanza. Entonces, yo creo que eso es lo que la gente ahora necesita. El lenguaje yo creo que ha cambiado, por lo menos las consignas que desde el Papa, a nivel de escritos y pronunciamientos públicos, pues son cualitativamente distintos. Pero yo pienso que aquí, que todavía la gente no nos hemos enterado que ha cambiado de Papa. No ha bajado todavía, no ha calado. No ha bajado. Es más, a veces incluso nos damos cuenta de que por escritos de diocesanos y demás, como que estamos traduciendo el discurso del Papa a nuestros intereses. El Papa ha dicho esto, pero lo que quiere decir es más o menos... Y entonces al final como defraudamos un poquito esa puerta abierta, ¿no?
pues también los recientes nombramientos que Francisco ha hecho, ¿verdad? Pues nos dejan todavía un poquito fríos, ¿verdad? Es decir, pues sí, parece que el discurso es cualitativamente diferente, pero esto sigue siendo todo igual. Aquí no ha cambiado sustancialmente nada. El tema de la mujer sigue siendo el mismo, el tema de los algún divorciado que tenemos en alguno de los grupos que no puede acercarse a la iglesia. Tenemos prisa también, ¿no? Tenemos prisa para que conceda sí. o habilite esas salidas que estamos esperando desde hace muchos años. Quizás estamos presionando. Todos decimos que bueno, las cosas de Palacio van despacio, todo lleva su proceso y en eso estamos. Por eso te digo lo de esperanzados. Pero sí que es cierto que para tener esa esperanza que tú me decías o esa ilusión, bueno, pues esa ilusión tiene que sustentarse en algo más que palabras, que el mensaje es bueno, pero luego tiene que haber cambios sustanciales. Pero primavera tú la ves, o brotes al menos. Brotes sí, por Dios, sería... Sí, ya solamente la forma ya es un bien para el espíritu, por supuesto. O sea, ya solo oírle a Francisco ya es que uno cambia. A nivel personal incluso, aunque nada más sirva. Quizá a nivel estructural, pues a nivel de conferencia episcopal, a nivel de la realidad de las diócesis, pues la verdad es que como somos los mismos, de la noche a la mañana no podemos cambiar. Y él no puede hacerlo todo tampoco. Claro, entonces o hay un proceso de formación o hay una sustitución también, que podría ser por ahí también, por esa vía de sustitución de responsabilidades por gente de otro talante también podría haber. Pero como todo eso de momento no se está dando y a nivel pues también jerárquico tampoco se están dando cambios sustanciales en estas doctrinas y tal, que de momento la gente pues tanto le afecta, pues de momento estamos en un impasse de espera, ilusionado, esperanzado, pero de momento tampoco podemos decir las cosas han cambiado. Luis Enrique, un laico comprometido, aquí a pie de obra, y un laico, digamos, un hombre de Paco, ¿no? Sí, en ese sentido, un hombre de Paco. Pidiendo más, pero pidiendo... Efectivamente. Además, en la Iglesia todos sabemos que estamos porque la queremos, no por lo que es, sino por lo que queremos que sea. Y en ese intento de luchar por lo que queremos que sea, pues ahí vamos a dejarlo.